pidieron que hable de el tema de información, métodos y criterios de evaluación para la Agenda 2030. Todo lo que ustedes siempre quisieron saber y nunca se animaron a preguntar sobre eso está en el Informe Nacional sobre Desarrollo Humano 2017 del PNUD de Argentina, que se llama Información para el Desarrollo Sostenible, Argentina y la Agenda 2030. Eso lo pueden bajar gratuitamente de la página del PNUD de Argentina. Googlean, pongan PNUD Argentina, se va a abrir la página del PNUD y ahí nomás en la entrada va a decir Informe Nacional de Desarrollo Humano. Brevemente, ese informe, ¿qué es lo que contiene? Contiene un diagnóstico de la situación del Sistema Estadístico Nacional de Argentina a nivel nacional y a nivel provincial, una revisión de las principales bases de datos, sus alcances y limitaciones para análisis económico, social y ambiental, un análisis de la estructura institucional del Sistema Estadístico Nacional, una introducción a la situación de la problemática de Big Data y Open Data en Argentina, y algo que nos remite más a la reunión de hoy, un capítulo sobre políticas basadas en la evidencia, donde se revisa la situación de la Argentina en esa materia y básicamente se exponen dos métodos de frontera que nosotros pensamos que deberían ir incorporándose para la evaluación y formulación de políticas en general, económicas, sociales o ambientales, como son los experimentos aleatorios de campo y los experimentos computacionales. Habiendo dicho esto, no hablo más del informe, pero sí les recomiendo que lo vean. Es un informe muy bien hecho, por supuesto. Ahora bien, hablando del tema específico de monitoreo y evaluación de la Agenda 2030, conviene primero definir un poquito qué entendemos por monitoreo y evaluación. Como bien dijo la colega acá, monitoreo es lo que ella está haciendo, es decir, bueno, estos tipos tienen que hablar 10 minutos y si hablan más de 10 minutos serán penalizados. Ese es el monitoreo de este evento. Ahora, la evaluación es decir, bueno, pero ¿hablaron de lo que tenían que hablar o hablaron de cualquier cosa? ¿Y valió la pena de lo que hablaron o no? ¿Y cuánto valió? ¿Cuál es el valor de lo que dijeron? Eso es la evaluación. Ahora bien, en términos de monitoreo y evaluación de la Agenda 2030, a nivel internacional, en 2018, según un estudio de evalsdg.org, que es una organización que se dedica a cuestiones de monitoreo y evaluación de la Agenda 2030 a nivel internacional, 46 países presentaron informes voluntarios en el High Level Political Forum, que es el organismo político de más alto nivel para la ejecución de la Agenda 2030, y en las conclusiones dicen básicamente que el monitoreo es fuerte en casi todos los países que presentaron estos informes, pero que la evaluación es prácticamente inexistente. O sea, ese es el problema, ¿no? O sea, se está siguiendo bastante bien qué es lo que se está haciendo, pero no se está evaluando si lo que está haciendo, cuánto vale lo que se está haciendo, ¿no? En ese sentido, a mí me llama una reflexión más general que decir, bueno, ¿cómo hace uno para evaluar una cosa tan complicada como la Agenda 2030, que tiene 17 objetivos, 169 metas y 241 indicadores o más o menos por ahí? Pero la palabra clave acá es conjuntamente. Uno puede básicamente saber cómo evaluar el avance en relación a una meta. No muchas de las metas en la agenda son cuantitativas, con lo cual ahí hay un problema. Dice mejorar cuánto, no dice, ¿no? En otras sí, dice reducir la pobreza en un 50%, etcétera, etcétera. Pero la mayoría de las metas son quali. Ahí hay un tema que será discutido en 2030. Pero mi preocupación es decir, bueno, pero ¿y si uno le pregunta en el 2030, bueno, esta agenda en conjunto avanzó o no avanzó? ¿Cómo hace uno para evaluarlo si tiene tantos componentes? Bueno, Jeffrey Sachs y su gente hicieron un índice de desarrollo sostenible para evaluar los ODS, es un índice relativamente sencillo, es una media aritmética de los alcances en relación a todos los ODS, con a su vez unas medias aritméticas internas para cada uno respecto de las metas, y lo publican en la Sustainable Development Solution Networks, ¿no? Nosotros en Argentina hicimos otro mucho mejor que ese, les voy a decir, en nuestro Informe Nacional de Desarrollo Humano, que es un índice que se llama Índice de Desarrollo Sostenible Provincial, donde para cada una de las provincias argentinas tratamos de evaluar la situación en relación a
no la Agenda 2030, porque no tenemos información para evaluar todos los ODS en cada provincia ni por casualidad, pero con la información que tenemos armamos un índice de desarrollo sostenible que trata de ver hasta dónde se articulan y avanzan el crecimiento económico, la inclusión social y la sostenibilidad ambiental. Ese índice para evaluar crecimiento económico tiene dos variables, el ingreso y el capital humano, que son los determinantes principales del crecimiento económico de un país en el largo plazo. Para evaluar la inclusión social tiene 4, un índice de pobreza relativa que construimos nosotros, porque todavía en Argentina no tenemos índices de pobreza desagregados a nivel provincial, un índice de salud, uno de educación y uno de empleo, que básicamente dan idea de las variables clave de la inclusión. Y finalmente, para evaluar la sostenibilidad ambiental es donde más pobre estamos, porque en Argentina la información ambiental es muy escasa, porque es relativamente nueva, etcétera, etcétera. Ahí utilizamos la generación de residuos sólidos y la emisión de gases de efecto invernadero como una proxy para la huella ecológica del país. Este índice se combina matemáticamente en una media geométrica, etcétera, lo que nos da un índice que nos permite evaluar el avance conjunto, pero a su vez penaliza las desviaciones respecto de cada uno de los avances. Por ejemplo, si un país crece más, tiene más crecimiento económico que inclusión social o sostenibilidad ambiental, va a ser penalizado respecto de otro país que avance conjuntamente. ¿Por qué? Porque la Agenda 2030 establece normativamente que ninguna dimensión y ningún objetivo es prioritario respecto del otro. Si así no fuera, modificaríamos la fórmula matemática y listo. Ahora bien, para terminar, quisiera hacer una reflexión un poco más complicada en términos de qué quiere decir evaluar el progreso respecto de la agenda, porque uno tiene un conjunto de objetivos que algunos son complementarios y otros no. Entre ellos hay trade-offs. Por ejemplo, entre el crecimiento económico y la sostenibilidad ambiental no hay mucha complementariedad. Toda la evidencia empírica nacional e internacional muestra que cuanto más crecimiento, menos sostenibilidad y viceversa. Entonces uno tiene que trabajar con eso. Entre la inclusión social y el crecimiento económico es ambigua la relación. Hay modelos de crecimiento con inclusión social y modelos de crecimiento sin inclusión social. Entonces y a su vez, si uno desagrega esto en los 18 objetivos, tiene un montón de variables, algunas que son complementarias y otras que son contradictorias entre sí. Y uno tiene que jugar con esos trade-offs y complementariedades de acá a 2030. Ahora bien, si a mí me dicen, bueno, yo evalúo, supongamos, la situación hoy respecto de un indicador, y la Argentina no está muy bien, pero eso quiere decir, ¿qué quiere decir? Porque a veces, para ir a un cierto lugar, dentro de una cantidad de años, uno no toma un camino lineal, ¿no? A veces uno tiene que tomar detours, y a veces para avanzar 2 pasos tiene que dar un paso para atrás para tomar impulso. Entonces muchas veces cuidado, porque la foto que uno puede tener de la situación de un país respecto de los ODS no puede estar mostrando claramente la dinámica que se está llevando a cabo. La dinámica puede ser muy positiva y racional, pero puede haber indicadores que no estén avanzando lo que tienen que avanzar, precisamente porque uno está jugando intertemporalmente en un proceso de optimización con los trade-offs y las complementariedades entre los objetivos. Eso hace que el proceso de evaluación sea bastante más complejo cuando uno quiere verlo conjuntamente, el avance de un país respecto de la Agenda 2030, que el simple seguimiento de meta por meta, que hay que hacerlo, pero esa es una condición, yo diría hasta cierto punto necesaria, pero no suficiente para una evaluación integral. Muchas gracias.